real con respecto a la bronca esta del hospital de Cartago. Ella llegó y dijo, tenemos que preguntarnos para qué queremos esos hospitales enormes. Y yo decía, esta señora está en la cuarta flor, está diciendo cosas que, ¿verdad? Que es un cambio de paradigma, pero después cuando lo desarrolló llegó y dijo, porque tenemos que empezar, los hospitales no son para enfermos, lo que deberíamos es ver cómo no los llenamos de enfermos. Y la tendencia mundial es a que los hospitales tengan menos camas. Entonces antes los sistemas de salud rajaban, yo tengo 5.000 camas para enfermos, tengo 10.000 camas para enfermos, y ahora usted ve que los hospitales tienden a tener menos camas, porque eso demuestra que hay menos gente que haya que internar, por eso se hace un poco más ambulatorio, pero es un cambio de paradigma. Usted lo ve desde el punto de vista racional, y de salud pública no es barato, pero es un cambio de chip, totalmente de chip, créeme. Eso que decías vos, de pasar de la pastilla al tratamiento, es muchísimo más barato. Es más barato adelgazar al gordito, en verdad, porque ese gordito se nos va a infartar. Y la llegada del servicio de emergencias, el stent que le van a poner, o el bypass que tienen que hacerle, los 4 meses de internamiento que va a estar ahí metido, la infección hospitalaria, eso es un montón de dinero. Pero no hay tampoco mucho nutricionista en la caja. ¿Verdad? A lo que voy, no sé si me ubicaba muy personal, pero digamos, yo empecé primero con terapia, pero en terapia no me diagnosticaron así un foco o cuadro, lo que llaman ellos detonante. Entonces lo único que dan ahora en terapia son como maneras de relajación, de respiración profunda, etc. Pero yo luego yo decía no, o sea, yo me ponía ansiosa ya a nivel de taquicardias, vómitos. Digamos, vean, la terapia, hay muchos tipos de terapia, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico. Los psicólogos son quitadones para las pastillas, aparte que no tienen la formación para eso, ¿verdad? Entonces, la formación es diferente. Les digo, como tiene otra causa, porque ahora después de viejo me dio por estudiar psicología, ¿verdad? Entonces, es un cambio de paradigma para uno, ¿verdad? Uno viene de las pastillas, la fisiología, y a veces en psicología uno ve cosas que necesito brujería, ¿verdad? ¿Qué apoyo científico tiene esto? Pero no importa, ¿qué voy? A lo que voy es eso, digamos, de como una diferencia a terapia, porque yo dije, no, la terapia, la misma psicóloga me dijo, lo tuyo no es nada de tu estilo de vida, y consulté con un médico y me dijo, no, lo tuyo es un neurobalance bioquímico. Es que ni uno ni otro. Y me dio la pastilla, le juro que esa pastilla me funcionó la vida. Ni uno ni otro, eso ya hay que verlo. Digamos, probablemente no te hicieron ningún examen para decir si está baja o no baja serotonina, porque eso no se hace, ¿verdad? Pero si es un hecho que del 65 a 70% creo que andaba, ¿sí? No era un poco más, perdón. Como 70% de eficacia de los antidepresivos, pues son realmente eficaces. Con terapia pasamos al 85-90%. O sea, la terapia junto con eso funciona muy bien. Porque la terapia da herramientas emocionales. Por eso se habla de alternativas, son alternativas. Entonces, veamos, les voy a poner un ejemplo. Una persona en un estado ansioso, en un estado depresivo, llorando, todo el mundo le dice, mira, pero vos tenés mucho por qué ser feliz. Es muy común. Dentro de la ignorancia de las personas se desesperan de ver a su amigo, su familiar, ¿verdad? Y que puede ser que sí, tengan todo, pero están tristes. No lo pueden controlar. Y tras de eso viene un pendejo, una pendeja y le dice que tiene que estar feliz. Más mal se siente esta persona. Eso nunca se hace. Pero lógicamente es parte del desconocimiento que hay, ¿verdad? Entonces, esta persona llega y está en ese estado. Hay que probar qué hacemos con esta persona. Hay que ver qué hacemos cómo la sacamos de ahí. La llevamos a terapia. Y en terapia está ahí. Si es que logran sacarla de la cama ¿verdad? Y la logran bañar. Porque en una depresión mayor, la persona puede pasar días sin bañarse metido en una esquina del cuarto. ¿Sí? Entonces usted lo siente, logra sentarlo frente al psicólogo, el psicólogo es Houdini o es un mago. La persona tiene que hablar. Y la persona se quedó ahí sentada y no quiere hablar. ¿Qué haces? Entonces, 3 sesiones, 4 sesiones, está peor ahí, no hace nada, no dice nada. Es donde el tratamiento farmacológico puede ser un coadyuvante a eso. Le damos un tratamiento farmacológico, lamentamos los niveles de serotonina, noradrenalina, esa persona ya está más despabiladita, ya un día usted llega y encontró bañada. Y no es que esté curada la depresión, especialmente está mejorando, ya está aceptiva la terapia.
De hecho, les cuento, los antidepresivos, primeros antidepresivos de los más modernos que tenemos, la fluoxetina fue el primero que salió de los inhibidores de recaptura de serotonina, ahora los vamos a ver. Se llamaba la pastilla de la felicidad. Claro, era un marketing ahí total sobre eso. Y resulta que al principio los asociaron con el aumento de intención de suicidio. Y decían, los antidepresivos nuevos dan suicidio, o generan suicidio, o intención suicida. Y dijeron, pero es que ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Una persona que está en una esquina, que está ahí, no quiere vivir, pero no tiene la fuerza ni la energía para ir a agarrar las pastillas y envenenarse, o el no sé qué, tomar la decisión. Entonces resulta que las primeras 4 semanas más o menos siempre hay que andar muy cerca a la persona con una depresión mayor de mucho tiempo con un tratamiento, porque el tratamiento los va mejorando, pero no los tiene bien. Entonces puede ser que ya tengan la energía para tomar una decisión de ese tipo. Entonces no era que le aumentaban porque químicamente algo le decía, o una voz en el cerebro le aumentaba diciendo que se matara o algo así, no, simplemente es porque la persona va mejorando. Entonces ahí no son excluyentes entre ellas, ¿verdad? Más bien yo siempre lo veo como una herramienta conjunta. Yo creo más en las dos cosas, porque el punto de vista farmacológico es demasiado compartimental, ¿verdad? Y hay que ver el fondo de las cosas, ¿verdad? El fondo de la diabetes es el comer mucho azúcar, es un ejemplo, ¿verdad? O comer mucho hidratos de carbono. Entonces, bueno, si no cambio el hábito vamos a seguir teniendo problemas. Un poco es así, si tenemos una persona con un trauma o cosas del pasado, lleno de rencores, odios, se agarra con todo mundo, y usted logra sacar ese veneno de ahí, probablemente la persona mejora y mejora su estado de ánimo. Entonces, las dos cosas se pueden utilizar. Y no te niego que sí mejora mucho, ¿verdad? Mi papá era súper ansioso y nos dio una vida perros porque era chichoso y otras cosas, y por ahí un día en la caja apareció un ángel que le dio fluoxetina como a los 60 y resto de años. O sea, ya habíamos parido toda la vida con el hombre, ¿verdad? Que era ansiosísimo manejando, era, ¿verdad? Mi pobre viejo, que Dios goce, ¿verdad? Él era un amor, pero era ansioso. En los trabajos era súper ansioso, creía que todo fuera perfecto. Y apareció ese ángel, pero ya pensionado, y ya le dieron la pastilla. Y yo, bueno, ahí pasamos los últimos, él murió a los 80 casi, que 20 y resto, unos 15 años, el hombre más tranquilo. Y sí, tenía una cuestión ahí, siempre tuvo niveles bajos de serotonina porque su vida cambió. Entonces, cada cosa hay que individualizarle. De hecho, la persona, o sea, el tratamiento farmacológico, en general la terapia, va en pros de eso, que vos decís. Lo que vos decís, que ustedes tengan la capacidad, o la persona que padezca esto se puede incorporar y que no tenga miedo de hablarlo. Las felicito. Porque no todo el mundo habla de eso. ¿Por qué? Porque eso es sinónimo de estamos locos, estamos locas. Varones, no estamos acostumbrados a hablar de ese tema. Y adivine quién tiene mayor tasa de suicidios, hombres o mujeres. Los hombres se suicidan más que las mujeres, y no en Costa Rica, a nivel mundial. ¿Por qué será? Hay un montón de razones, pero se ha visto que una de ellas es que las mujeres expresan lo que dicen. Los hombres somos como un volcán porque estamos acostumbrados a que el macho alfa no llora, ¿verdad? Y igual, imaginemos nosotros, varones, en un grupo de amigos tomándonos una birra, hablando de mujeres, de fútbol, de política, no sé, y en otro aparece el compa y uno, madre, vieras que tengo unos sentimientos internos como de tristeza, y vieras que no sé si será alguna niñez, este pendejo, ¿qué le pasa, verdad? Tómese otra birra, madre, ¿qué cosa se le quita? Culturalmente hablando, el hombre tiene una presión social en ese aspecto muy diferente. El hombre, el macho, no expresa, no dice. Las mujeres en un té o en esa misma, arreglan el mundo, yo las admiro. Hay que pararlas porque hablan demasiado. Pero logran hacer la catarsis, al final la terapia es eso, ¿ok? Entonces vamos a los mismos componentes culturales, componentes físicos, componentes emocionales, sociales, y podemos seguir en sociedades que son más serias y más... digamos, los latinos tenemos que ser muy alegres, ¿verdad? Hay sociedades europeas, asiáticas, que son un poco más formales. Todo eso tiene que verlo en un contexto, ¿ok? Y ya se me olvidó farmacológicamente en qué andábamos, pero no importa, ¿ok? Entonces, todos vamos a estos niveles de receptores, y si ustedes ven, dependiendo del tipo de receptor, vemos que los 1A tienen que ver con la ansiedad. El sumatriptano es un medicamento para la
¿cómo se llama? Las migrañas, porque entonces hay receptores que tienen que ver con eso. Ve que algunos son antipsicóticos, vea que el LSD también estimula estos, ¿verdad? Este es un receptorcito que tiene que ver con las ganas de vomitar. Este señor GABA, como les decía, esto es en la cabeza. Ustedes cada vez que vean GABA, piensen en dormir, porque es un receptor, es un receptor que da depresión, no depresión propiamente dicha, digamos, como que nos va a generar depresión, sino que es inhibidor, perdón, es la palabra correcta. ¿Okay? Es como todos los receptores que hemos visto, ¿verdad? Tiene una parte extracelular e intracelular. Todos estos mismos de aquí son iguales, ¿verdad? Asociados a proteína G. Acuérdense que eso lo vimos lo tuvieron que haber visto, ¿verdad? En los primeros cursos. ¿Okay? En el caso de los receptores GABA, lo que hacen es permitir la entrada o salida del cloro. ¿Okay? Y esta es la forma en que funcionan. Viene el impulso nervioso de una neurona 1 a la 2. ¿Okay? Aquí está almacenada el GABA. ¿Okay? Entonces llega y esta GABA tiene el receptor del otro lado, que lo que hace es liberarme cloro, que es el que ayuda a que se dé un efecto inhibidor. Que entonces el GABA reacciona, sale cloro, el impulso se detiene. ¿Okay? O se hace más lento. ¿Okay? Al aumentar los niveles, porque se despolariza menos la membrana. Después de que todo eran impulsos nerviosos, ¿verdad? Las benzodiazepinas resulta que son GABAeicos. O sea, en esta parte, aquí actúa el barbitúrico, aquí actúa la benzodiazepina, y lo que hacen es dejar abierto el canalito. Y aquí también, que no sé si es un tema que ustedes ven acá en Pharma, que son la parte de los anestésicos. Probablemente si alguno de ustedes se hace enfermero especialista en anestesiología, van a ver este tema muy, muy profundamente. ¿Okay? Entonces, estos son los dos receptores que estamos viendo ahora, que son muy importantes. ¿Okay? Ya no me quiso pasar esto, vamos a ver. Ok, viendo ya estos, creo que se me pasó una. Se me hizo una filmita. ¿Será que no la puse? Si no la puse, se las paso para que la vean. Si no, con suerte se me corrió más adelante. Que a veces uno hace tonterías y corre sin querer queriendo o borra una. ¿Okay? Vamos a ver los tipos de antidepresivos. Vamos a empezar por los más viejos, los IMAO, tricíclicos, como la imipramina, que ustedes me mencionaban, inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, como la fluoxetina que tú mencionabas, y los inhibidores de la recaptura de serotonina, noradrenalina, y otros que llaman otros porque ahí metemos un montón que tienen mecanismos diferentes. Estas generalidades son importantes. ¿Qué quiere decir? Que todos los antidepresivos comparten esto. ¿Qué quiere decir? 40% de las depresiones remiten espontáneamente. Hay gente que llega hasta la depresión como va, viene, se va, en un 40%. El problema es que las recaídas son muy altas. La mayoría de ellos, o todos, son vía oral. De los antidepresivos, en mayor o menor grado comparten efectos secundarios. ¿Qué quiere decir eso? La resequedad de boca, efectos extrapiramidales, efectos anticolinérgicos son más comunes en los IMAO, los tricíclicos o la somnolencia. En los otros son menos frecuentes, pero también pueden estar presentes. Esto es súper importante. Yo creo que desde el punto de vista clínico para ustedes, como profesionales de salud, tienen que conocerlo. Porque imagínate una persona que está tomando un medicamento de este tipo, se siente mal ya y son reacios a tragarse pastillas. Y le das una pastilla que le haga de vomitar. Pero la persona, tras de que está jodida, dice: me tomo esta carajada que me da ganas de vomitar. Entonces las primeras 2 semanas es el periodo en que más dejan de tirar los tratamientos porque no se sienten bien, pero a la vez no mejoran. Porque es un proceso. Entonces, en la parte de educación al paciente hay que explicarles eso, porque les va a llegar la gente: tome esta cochinada, yo no quiero más, o si están internados, ustedes tienen que dar si no se lo quieren tomar. Hay que explicarles, a no ser que el efecto secundario sea demasiado fuerte, incómodo, de que tienen que dar chance. Esto no es un que se enciende y se apaga como si fuera un interruptor de luz. El sistema de recaptura de serotonina es un sistema que empieza a regularse conforme la pastillita se vaya tomando. Igual la supresión de estos medicamentos. Ustedes suprimen estas pastillitas que ustedes toman y no se van a sentir bien, ¿verdad? Porque el sistema, para que se reactive fisiológicamente, es difícil. Es complicado después de un tiempo.
2 años mínimo. Y hay que estar haciendo escalonada, pasar de un antidepresivo a otro, o sea, realmente a día por medio, o se baja dosis, hay un montón de formas en las cuales se hace. Y perfectamente puede ser que se ocupe siempre o no, es variable, ¿verdad? Es variable. Entonces, 2 semanas. ¿Pero cuál es, profesor? En promedio todos. Por ahí pueden encontrar 10 días, las 2 semanas son como el periodo, y no es que estás a las 2 semanas, plin, se levantó alguien como que el día 3 estaba medio acostado, y plin, 14, no, usted va a ir viendo una evolución en la persona. Claro, todo esto va a depender de factores externos, ¿verdad? O sea, también no es una cuestión mágica, que es la parte que hablábamos de que pensar que una pastilla milagrosa te lo va a dar, ¿verdad? Tiene que venir el apoyo de otras cosas, porque si tienes una persona, un niño, en un ambiente de violencia, le puedes dar un tratamiento que eso no sirve para nada. Y ahora cuando veamos la depresión de la niñez, vamos a hablar un poco de cuáles son los encadenantes de eso. ¿Okay? Se puede llegar a 70-85% de remisiones con los antidepresivos, esto aumenta hasta más o menos 90-95% con la terapia. ¿No? Y la tendencia es iniciar con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Todavía siguen siendo los número 1 en utilizarlo. La caja sigue utilizando imipramina, amitriptilina. Hay gente que son excelentes antidepresivos, pero tienen más efectos adversos. Pero hay gente que responde bien a ellos. Entonces, es una cuestión para que se compara. Eso sí. Entonces, estas son generalidades de ellos. Y ahora vamos a ver, este no va a detener mucho. Inhibidores de la monoaminoxigenasa. ¿Verdad que el nombre más lindo para la chiqueta, no? Entonces, inhibidores de la monoaminooxigenasa. Eso es una enzima que degrada la serotonina y la noradrenalina. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? Al ser una enzima que me va a degradar la serotonina y la noradrenalina y lo que tengo son niveles bajos, lo que le doy es un inhibidor de esa enzima. Antes se utilizaba mucho, ¿verdad? Estos son los efectos adversos. Por ahí creo que en algunos países usan la seligilina todavía, y mis ojitos la vieron en Costa Rica, pero no, hace tiempo no se ve, pero casi no se usa. Y tenían unas interacciones fregadísimas, principalmente con alimentos. Resulta que las aminas biógenas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Noradrenalina o serotonina, pero también nosotros podemos recibir aminas provenientes de comidas, principalmente como estas comidas que son como maduras, ¿verdad? Queso maduro, embutidos maduros, cosas por el estilo. Entonces, cuando la persona llegaba y comía esto, le daba una intoxicación horrible. Y si ustedes ven la literatura, todos los medicamentos casi que interaccionaban con IMAO, porque muchos medicamentos son aminas. El grupo amino, NH2, ¿se acuerdan? Ahí en químicas, ¿ok? Entonces, resulta que interaccionaban con todo, entonces dejaron de utilizarse. Así que, conózcanlo, apenas el nombrecito. Acuérdense también de la seligilina, un poquito también estos efectos adversos que también están presentes en el resto, pero es que aquí eran más marcados, ¿verdad? Entonces, la disminución de la libido era tremenda, ¿verdad? Acompañado de la impotencia en varones, la neuropatía y el aumento del apetito también se daba, entonces eran muy complicadillos. ¿Okay? Aquí ya entramos, ¿verdad? Posteriores al estimado a medicamentos antidepresivos que se usaron mucho y se siguen utilizando todavía. Ya la compañera nos dio un ejemplo, la amitriptilina. Amitriptilina, dijiste, imipramina. Imipramina, ok. La amitriptilina todavía no encontramos mucho. La descipramina en Costa Rica ya no está, pero todavía se usa a nivel mundial. Yo no sé por qué. Es que la moda de los que siguen ahora pues ha pegado mucho, y la nortriptilina durante mucho tiempo se usaba. Y tenemos indicaciones como la depresión, la ansiedad, dolor neuropático y déficit atencional. Entonces, es muy común que veamos que es otra cosa importante, que ustedes conozcan estos medicamentos para que no piensen que alguien que le mandan amitriptilina o imipramina solamente es para un cuadro depresivo. Perfectamente alguien con una neuropatía diabética le puede mandar esto, y es muy común. Una fibromialgia también, o en los chiquitos que tienen déficit atencional, para bajarles el cuadro ansioso, porque a veces son muy ansiosos, también les mandan este tipo de medicamentos. Pero no los encasillan ahí. En la caja lo mandan por montones para sueño, o sea, gente con insomnio, porque dan mucho sueño, algunos de ellos. Pero hay otras sustancias para sueño, pero ahí les da por usar ese en la caja, ¿verdad? Que algunas veces la gente les estorba el ojo seco, la boca seca, porque, ¿verdad? Ellos lo que hacen es bloquear la recaptación de las aminas, no de la adrenalina y serotonina. Digamos que este es el mecanismo
que le da el efecto antidepresivo a ellos, que se sienten uno mejor. Pero también tienen efectos muscarínicos, histamínicos y beta-adrenérgicos. Por eso alteran, ¿verdad? Digamos, la sequedad de boca, la visión borrosa, la midriasis, la retención por efectos muscarínicos, la hipotensión asociada al receptor beta-adrenérgico, la histamina da el sueño, ahora la sedación. Tómense ustedes una clofeniramina para que vean que caen y aterrizan ahí bien dormidos, ¿verdad? Entonces, ellos han dejado de utilizarse más que todo por la especificidad, o sea, más bien por la falta de especificidad que ellos tienen, ¿verdad? Pero se sigue utilizando mucho. Yo lo que ocupo es que ustedes, cuando escuchen los nombres, me lo asocien a una familia y automáticamente esa familia me mecanismo, ¿me entienden? Por eso les puse, digamos, solamente 4, tal vez, nada más por si, para fines evaluativos, porque yo sé que les preocupa mucho es eso. A mí me interesa que escuchen y sepan y detecten, porque entre tantos medicamentos que sepan qué es. Entonces, para ver si entendí bien, ahí lo que hacen es bloquear la recaptación para que la serotonina, por ejemplo, se quede en espacios dinámicos. Correcto, porque lo que hay es un nivel bajo de serotonina o aminas en general. Como les decía, el ejemplo del señor que venía con la escobita a cogerle el confeti, cerrar la puerta para que no recoja el confeti, ¿verdad? Es así. Y es importante estos efectos secundarios que son igual, los van a ver en el que sigue, pero realmente, no sé cómo te va a vos con la sequedad de boca. No te da mucho, tienes rato de tomarla, seguro te ya te acostumbraste, pero es muy común. No tengo nada, pero sí me da sedación y también soy muy fenidramina para la Pues, leche. sí, Duermo bien. Duermo bastante bien. Ok, aquí venimos a estos señores, ¿verdad? Que se venden como si fueran, bueno, confites. En los años 80 salió la fluoxetina, el Prozac, por ahí a veces sale, que la gente lo escucha. Y resulta que se creyó que se había ya encontrado el santo grial para la depresión. Realmente fue muy importante, un antes y un después, principalmente por la seguridad de estos medicamentos. Tienden a ser muy seguros, muy bien tolerados. Y tiene otra ventaja con respecto a esto, disculpe que se me olvidó. Vea la administración, 2 a 3 administraciones diarias, igual los IMAO. Entonces la persona tiene que estar tomando muchas veces al día. Resulta que los inhibidores de la recaptura de serotonina son de una vez al día. Y por ahí hay algunos que tienen tiempos de vida media tan largas que se le olvida a uno la pastillita y no se siente mal. Entonces es una ventaja para algunos de ellos. Y para deshabituar es mucho más fácil. Además, la madre sepa con ustedes, porque estoy muy abandonado, ¿verdad? Porque ya es por la cuestión de la computadora a la mano. Entonces, inhiben selectivamente la captación de serotonina. Entonces, cuando hablamos selectividad, voy a devolverme para que no se me... ¿Ok? Ven que aquí no había selectividad, bloquean de mayor o menor grado. Eso quiere decir que algunas veces bloquean más, otras veces menos. Y no son muy selectivos, ¿verdad? Les gusta, estos son muy bichillos, les gusta mucho al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, eso genera que tengan más efectos secundarios. Estos son más selectivos. No quiere decir que sean 100% selectivos, pero digamos que son un poquito más. Entonces, selectivamente la recaptura de serotonina. Por eso los símbolos son como muy fáciles de aprenderse. Ustedes van a escuchar por ahí los IRS. ¿Verdad? Entonces, se usan y tienen muchas aplicaciones. Depresión, ansiedad, eyaculación precoz asociada a la ansiedad. ¿Verdad? La eyaculación precoz es muy asociada a la ansiedad. Aparte que muchos de ellos retardan la eyaculación, la mayoría de antidepresivos lo retardan. Trastornos de personalidad, como trastorno obsesivo compulsivo, pánico, fobias, anorexia y síndrome de intestino irritable, inclusive aquella gente muy estresada que se le pone el colon de este vuelo cuando está muy estresada, para ayudarle mucho. Y aquí les puse todos estos porque todos se usan mucho. Ahí no puede, tal vez digamos, pues se tiene en Costa Rica más porque la caja sí que lo tiene, pero por el momento digamos el citalopram se usa mucho en Costa Rica porque tiene, digamos, de todos estos antidepresivos es el que tiene mayor uso en cuadros ansiosos, porque no todas las depresiones son ansiosas. Entonces una depresión con mucha ansiedad probablemente responderá mejor a citalopram que a fluoxetina, ¿verdad? Entonces vos me decías que fluoxetina no te hizo bien, ¿verdad? No, sí, no me funciona. Pero vos me dijiste que sí. El mejor amigo. Sí. Entonces la fluoxetina no es para un cuadro ansioso fuertes, hay gente que se los controla, pero no es tan vez, siempre hay un poquillo más de falla versus este. Pero si hace es más barato y que funcione.
sertralina, paroxetina, todos estos se usan mucho. Regresen ahí los nombrecitos. Y si ustedes ven los efectos secundarios, no andan como muy diferentes a lo que hemos visto. El más común son gastrointestinales y pues, especialmente por la náusea. Por eso es que déjenme ver dónde puse esa filmina, porque si no puedo quedarme sin enseñárselas, porque es donde está, qué hace cada receptor. Entonces, acuérdenme al final ponerla, porfa, porque en verdad sí es importante. Y igual esa se las voy a pasar al sí, seguro fue un pedazo donde me la volé. ¿Sí? Porque estaba haciendo algunas animaciones ayer y estaba un poco cansado, entonces bueno. Listo, entonces se toman una vez al día, la mayoría de ellos, y como le digo, la náusea y la diarrea son los más comunes al principio, y por ahí algunas veces la disminución del deseo sexual o retardo en el orgasmo, pero eso es muy relativo, ¿verdad? Eso va a depender también de otros factores. Vean, es el que tiene más indicaciones: depresión mayor y distimias, trastornos de angustia, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos obsesivos compulsivos, fobias sociales, estrés postraumático, embulimia, la fluoxetina, trastorno disfórico menstrual, fluoxetina y sertralina. Pero ahí inclusive algunos de ellos se usan también para otros. A veces se prueban con uno, digamos, el citalopram. Resulta que no se usa, no se usa para TOC, pero a veces se prueba y funciona. Realmente ellos son hay bastante donde escoger, y todos son bastante efectivos y seguros. Sí, hay que andar pendiente de los efectos secundarios y explicar a la gente que en las primeras semanas son más comunes, y entonces que tienen que tener un poquito de paciencia. Venimos a las dosis. Como vemos, vean los tiempos de vida medio. Vean la fluoxetina, de 84 a 144. Vemos por ahí el citalopram 35 horas. Ves que son medicamentos que tienen tiempos de vida media bastante largos. Eso hace que, digamos, los olvidos no descompensen a la persona. Y eso es muy, muy importante, ¿verdad? No sé, alguien se fue en paseo, se lo olvidó un día de la pastilla, la perdió, o qué sé yo, o se le olvidó tomársela. Entonces no se descompensa tan rápidamente. Posterior a esto tenemos los que son más nuevos, que son los inhibidores de recaptura de serotonina y no de adrenalina. Tiene un efecto dual, porque la no de adrenalina también tiene que ver con las emociones, los comportamientos. Entonces son selectivos para serotonina y no de adrenalina. Ya antes habíamos visto que los tricíclicos también actúan sobre noradrenalina, pero de forma inespecífica, ¿okay? Pero tienen menos efectos adversos. Estos son los más utilizados. En la caja se tiene venlafaxina, creo que es lo que ustedes van a encontrar en la caja, ¿verdad? Muy buenos, ¿verdad? Y las indicaciones son parecidas al resto, ¿verdad? Y los efectos adversos, vean, son los mismos, se repiten un poco, ¿verdad? No hay mucha diferencia. Eficacia. Al tener el medicamento un mecanismo dual, tiende a ser un poquillo más fuertes en depresiones resistentes. Esas depresiones que tal vez con los selectivos de serotonina no resuelven, se pasa a uno de estos y resulta que sí resuelven, ¿verdad? Es como aquel cuento que a doble lazo, ¿verdad? Ningún toro observar, ¿verdad? Entonces, al ser el medicamento dual, hay esas depresiones que no resuelven con el otro, se pueden resolver con eso. Vas a que dejarlos porque si no ya no el control remoto no me funciona. Estos son más nuevos, pero todavía están, digamos, en esas investigaciones para ver qué tan... Es que, digamos, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina y los otros de serotonina no de adrenalina son tan eficientes que realmente estos nuevos no han venido a tener una significancia o una diferencia muy marcada con respecto a los otros. Entonces no han logrado llegar y entrar ahí como en ese grupo de los selectos, ¿okay? Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque el bupropión, ¿verdad?, se ha utilizado durante mucho tiempo para el tabaquismo. Entonces ustedes han escuchado hablar de los centros de recompensa, el núcleo accumbens. No les suena.
en la parte, digamos, central de nuestro cerebro, más o menos como por aquí, pero en el puro centro, ¿verdad? Déjame ver si tengo un cerebrito por aquí, como aquí, aquí pero para adentro. Ok, en la base del tallo del cerebro, resulta que tenemos el núcleo accumbens. Y el núcleo accumbens libera dopamina. ¿Okay? Y la dopamina está asociada a los centros de recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando comemos un chocolate delicioso, de esos chocolates belgas que está relleno de Nutella y adicionalmente tiene fresita, y usted se come eso y usted siente, ¿verdad? Eso es un centro de recompensa. Entonces está muy asociado los centros de recompensa a las drogas, ¿verdad? La mayoría de las drogas, como el fentanilo, los opioides, la cocaína, ellos liberan infinitamente más cantidad de dopamina, lógicamente, que el chocolatico, ¿verdad? Entonces, a nivel del núcleo accumbens se libera mucha dopamina y genera esa sensación de placer. Bueno, a nivel sexual, el orgasmo es una liberación de dopamina. Multiplique eso por un montón. Vamos a salir de aquí a inyectarse alguna